tenemos, bueno, yo creo que un contexto donde lo urgente es hacer fluir dinero rápido hacia quien lo necesita, generar mecanismos automáticos o prácticamente automáticos que puedan pagar deudas a proveedores, que puedan abonar a las ayudas a comercio, hostelería, cultura, etcétera, a todo el que lo necesita, ¿no? Es como ponemos el aparato de la Administración a fluir recursos rápidamente para que recibir una ayuda no sea algo tortuoso, donde te pases meses o la Administración no puede ayudar en un momento de crisis, ¿no? Nosotros al principio de la pandemia decíamos que era incluso necesario valorar una renta básica incondicional, temporal, mientras durase la pandemia, porque decíamos, aquí lo necesario es que quien necesite y cumpla ciertos requisitos rellene una solicitud y esa solicitud se pueda pagar y rápidamente y fluya el dinero, ¿no? En un momento dado donde no tardar 6 meses puede llevar a muchísimos negocios a la quiebra, ¿no? Esa es la primera cuestión que yo creo que era básica, no se optaron por otras vías que también han tenido su efectividad, pero el problema de fondo es que no hemos sido capaces de hacer llegar el dinero rápido, ¿no? Y parte de los debates que está teniendo ahora el gobierno asturiano es cómo se articula un fondo de rescate que supere algunos de los problemas estructurales que tiene la Administración. Y es que es muy lenta y hay una presunción de culpabilidad en solicitar las ayudas, incluso en un momento de crisis, de grave crisis económica, ¿no? Con lo cual, entendemos que esa es la primera prioridad, ¿no? Relacionado con eso, claro, evidentemente, vemos que el endeudamiento pues, es una vía a la que tenemos que recurrir en este momento, ¿no? No recurrir, pues yo creo que nos haría más débiles en el afrontamiento de la pandemia y, por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa, creemos que es necesaria, también teniendo en cuenta por qué tenemos una deuda generada, porque no todos los gastos han sido gastos desde nuestro punto de vista apropiado, ¿no? Por poner varios ejemplos, vamos a abonar en 2020, 2021 y 2022, 82 millones de euros a Sogepsa y la Zalia, que equivalen a lo que estamos necesitando ahora de endeudamiento. 82 millones de euros a Sogepsa y la Zalia durante 3 años. Por ejemplo, hemos pagado 35 millones de euros este año. Vamos a pagar solamente por la deuda de Sogepsa, 47 millones en 3 años en la Zalia, 4 solamente de intereses, ¿no? Tenemos parte del endeudamiento que proviene de deudas de dudosa utilidad, ¿no? Deudas que aún no tenemos claro por qué nos hemos endeudado en esa gestión y quién se ha beneficiado del dinero público, ¿no? Deudas que ahora nos lastran también la situación de la Administración. Hemos puesto el ejemplo de Sogepsa y Zalia, podríamos hablar de más, ¿no? Y se ha hablado del refinanciamiento de la deuda, claro, pero es que eso fue lo que desde el día 1 del año 2015, cuando entró Podemos en el Parlamento, estuvimos señalando, que teníamos créditos con entidades bancarias de la deuda del Principado que nos estaba cobrando al Principado más que lo que cobraría cualquier usuario por encima del precio de mercado. O sea, ¿cómo podía ser que tuviésemos deudas con diferentes entidades bancarias por encima del precio del mercado durante años? Esa era la situación cuando nosotros entramos en el Parlamento y solicitamos la información y solicitamos que se refinanciase esa deuda que finalmente se hizo. Y hay que reconocerlo. Pero es incomprensible, ¿no? Que quien tenía que apretar a los bancos, al contrario, o sea, tú fueses un particular y tuvieses mejores condiciones, en cualquier caso, que las que tenía la Administración, ¿no? Eso llamaba la atención. Y en cualquier caso, claro, para actuar ante el endeudamiento, lo que necesitamos, desde nuestro punto de vista, es una reforma fiscal. Es que, claro, si tenemos un país que tiene una presión fiscal por debajo de la Unión Europea, lo que nos lleva a tener servicios públicos infrafinanciados. Es que tenemos un estado de bienestar que está infrafinanciado. Tenemos menos médicos por habitante que cualquier otro país de la Unión Europea. Tenemos una situación de la dependencia que es un desastre en el sentido de que no tenemos recursos para poder atender la demanda que hay y la que viene durante los próximos años. Tenemos, diferentes ámbitos donde tenemos menos financiación, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que hacer una reforma fiscal. Y hay que hacer una reforma fiscal y ahí compartimos a nivel estatal, evidentemente. Hay cuestiones que son de ámbito estatal que hay que hacerlas y evidentemente hay que luchar por la armonización fiscal entre comunidades autónomas sin tampoco mentir allí en ese sentido, ¿no? Porque Asturias tiene menor presión fiscal que la media estatal. Por ejemplo, la revista Forbes decía el año pasado que Asturias era la única comunidad autónoma junto a Madrid que atraía fortunas. Con lo cual, ahí tengamos cuidado cuando decimos esto, ¿no? Nosotros creemos que es necesaria una reforma fiscal en Asturias, que eso nos lleva también a ganar financiación, también es necesario el estatal, con la situación de la armonización,
porque lo que sucede en las crisis, lo hemos hablado en más ocasiones, es que quien más tiene termina ganando más, ¿no? De una crisis salimos o más justos, o más libres, o mejor preparados, o con reactivado nuestra sociedad y nuestra economía, o salimos en peores condiciones y más desiguales. Y entonces, por lo tanto, ahí nosotros creemos que tenemos que actuar, ¿no? ¿Qué proponíamos, por ejemplo, en materia fiscal? Bueno, creíamos que teníamos que hablar de la situación, especialmente del impuesto de patrimonio, porque evidentemente tenemos más solidaridad con los comercios que están cerrando o con las familias que no están llegando a fin de mes que con la pobre gente que tiene 1 millón de euros en el banco en estos momentos. Bueno, pues yo creo que pueden contribuir un poco más. Lo siento, porque es un momento de crisis. Y hay muchísima gente que lo está pasando mal. Y ahí creemos que hay que actuar con el impuesto de patrimonio. Y creemos también que hay que actuar con otra serie de políticas, de herramientas fiscales. Se puede impulsar un impuesto sobre las viviendas vacías para hacer políticas de vivienda. Con las viviendas vacías de los grandes tenedores. Porque no puede ser que tengamos bancos, entidades inmobiliarias que tienen decenas de viviendas vacías mientras no hay gente sin casa. Bueno, pues eso tenemos que hacer una política fiscal que grave allí, para luego poder actuar donde tenemos que actuar, ¿no? Podemos hacer políticas fiscales, por ejemplo, en grandes superficies, incrementando los impuestos a las grandes superficies para favorecer políticas de fomento del pequeño comercio. Eso es actuar ante lugares que hay desigualdad, políticas fiscales, por supuesto, a nivel estatal, frente a Amazon, por ejemplo, grandes gigantes tecnológicos, Google, Facebook, Netflix. Ahí hay que actuar. Y eso nos tiene que ayudar también a favorecer a los pequeños, ¿no? Es una cuestión de desigualdad. O tenemos que poder aumentar la capacidad impositiva, por ejemplo, a las redes de distribución eléctrica, a las redes de antenas telefónicas, a quien en realidad está saliendo con mayores beneficios de esta crisis económica, ¿no? Con lo cual, nos parece adecuado el endeudamiento en este momento, recordando que tenemos una deuda que no siempre ha sido justamente generada, ni con mucha utilidad. Nos parece bien que fluya el dinero rápido, es lo que tenemos que hacer en un momento de crisis y tenemos que elaborar herramientas, y nos parece necesario, urgente e inaplazable una reforma fiscal a todos los niveles, precisamente para hacernos menos dependientes del endeudamiento. Porque si primero nos endeudamos, luego nos llegan a decir, como estamos endeudados, tenemos que recortar. Bueno, pues hay que evitar llegar a esa situación, y esa situación consiste en atajar las fuentes de la desigualdad actual para poder redistribuir y favorecer a quien más lo está necesitando. Pequeño comercio, autónomos, clases trabajadoras, servicios públicos. Bueno, ese yo creo que es el caballo de batalla que vamos a tener esta legislatura. Ese es el debate que vamos a tener esta legislatura. Y tenemos que saber cómo lo hacemos. O nos financiamos adecuadamente, o tendremos presiones para recortar nuestros servicios públicos durante los próximos años.